Manolo Muñoz, el famoso cantante de Llamarada. Necesito olvidar. En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal favorito, Tutoriales Gerberín. Es un placer saludarlos y estar nuevamente en su pantalla. Y esos chismosos que siguen publicando porquería nos han llenado de vergüenza. El mundo de los cantantes famosos es un enigma. Algunos se suben al tren del éxito, a otros los deja el tren y a muchos se los lleva el tren. Las verdades a veces no son tan amables, son crueles. Pero antes de soltar las lágrimas, cuéntenme cómo les va, qué tal su día. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Mejor vámonos a lo que te truje, chencha. Esta es la historia de Manolo Muñoz, un cantante que luchó mucho para lograr el éxito, pero que al final de su carrera estuvo a punto de morir por un balazo y quedar en el olvido. Si me hubieras querido. No sé si ya tienes tu botana, pero si ya la tienes, acomódate por allí y acompáñenme en un viaje por la vida de este gran cantante mexicano. No te olvides de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo e interesante video y los disfrutes solo o en compañía de tu persona o mascota favorita. Manolo Muñoz es uno de los compositores y cantantes mexicanos que comenzaron a destacar en la época del rock and roll en México, al lado de los muy jovencitos César Costa y Enrique Guzmán. Pero esta vez sí lloro, pues su chava lo ha dejado, la dueña de su corazón. Con esto me doy cuenta de que es cierto lo que dice Juan Gabriel, y es que el tiempo avanza y a nadie perdona. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Pero a diferencia de muchos artistas, Manolo nunca pasó de moda, continuó actuando, cantando y adaptándose a las diferentes épocas y modas en México, y fue uno de los artistas más constantes y productivos. Déjenme contarles que el buen Manolo es considerado como uno de los intérpretes clásicos de la época del rock and roll mexicano y quizás uno de los más prolíficos de la historia musical mexicana, al culminar su carrera de manera ininterrumpida. ¿Y cómo ve usted el rock a estas alturas de la vida, el rock and roll? El rock and roll de nosotros, de nuestra época, sigue vigente, sigue igual. Solamente la misma muerte pudo interrumpir su talento. Normalmente me piden las mismas canciones, La Pera Madura, Speedy González, Despeinada, Ay Preciosa. Fue pionero dentro del movimiento musical, primero como vocalista de los Gibson Boys y auténtico primer cantante solitario, antes que César Costa y Enrique Guzmán. Ay preciosa, dudo sea verdad, ay preciosa. Solo para que se den un quemón, pero yo que les cuento a ustedes si saben más que yo. A ver que le abren la boca, mete la pata. Manolo también fue precursor del estilo romántico de artistas como Víctor Iturbe, José José y Luis Miguel. Si así como lo oyes, Manolo sí tenía con queso las quesadillas. Hable bien, hable bien. O sea, él decía quítate que ahí te voy. Ya como solista, grabó canciones como La Pera Madura, Ay Preciosa, Dale Dale, Juanita Banana y con su característica voz grabó Speedy González, que fueron un éxito. Cuando yo miro que pasa ella y solamente mira a mi amigo. A mí la verdad de chavito, la de Speedy González, era mi favorita. Ya va a venir Speedy González. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. Pero, como les venía diciendo, en ese entonces estaban muy de moda Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María. Todos ellos eran resultado del auge que había en Estados Unidos y en Latinoamérica por la música que cantaba Elvis Presley, el rey del rock and roll. Por otro lado, Manolo también realizó películas en los años 60, como Mi alma por un amor con Enrique Guzmán y Angélica María, La juventud se impone, al lado de César Costa y Enrique Guzmán y El brasero del año, con Eulalio González Piporro, en las últimas dos, interpretando La Pera Madura y Speedy González.
Como muchos ya sabrán, también trabajó al lado de Javier Solís cantando Ay Preciosa. Ay preciosa, dudo sea verdad, ay preciosa. Además participó en el filme Vivir de Sueños, con Angélica María, Enrique Guzmán y David Reynoso. Pero aquí entre nos, yo también vivo de sueños. Los días azul. Mañana, tarde y noche para ustedes. Su música quedó inmortalizada en sus discos, ya que produjo más de 30 discos con temas ya grabados. Hubo una vez un muchacho así. En los años 70, produjo el más grande éxito de su vida, Llamarada, con su magnífica voz y muy peculiar estilo, lo que lo hizo proclamarse Mr. Llamarada. A mí también me dicen el Mr. Llamarada, pero de doblador. Yo creo que hay que ubicarnos. Otros de sus triunfos musicales fueron En un rincón del alma, Pesares y el gran éxito, Noche, no te vayas. Noche, no te vayas. Quédate con nosotros Para siempre. Fue uno de los cantantes más reconocidos en México. Luego de cantar rock and roll y balada, interpretó con banda y mariachi temas como Gorrioncillo Pecho Amarillo y Nieves de Enero. Grabó 3 volúmenes de banda y mariachi. Fue también compositor aproximadamente de 100 canciones y produjo un disco en vivo de una de sus presentaciones. Una de sus últimas apariciones fue en Al fin de semana con Coque Muñiz. Pero también creo que fue la última aparición del Coque, porque después de eso, quién sabe que se hizo el presentador. También apareció en el programa Mañanero, con López Obrador, a No Perdón, Hoy. Con La Legarreta y La Montijo, allí apareció cantando un popurrí de sus mejores éxitos y presentando su último disco donde incluyó su famosa Llamarada y un tema del compositor Martín Urieta, Compréndela. Ya va a venir Speedy González como un pequeño ciclón. Yo les pido a ustedes que me comprendan, ya que mi mamá me botó de chiquito. Simplemente te hemos expuesto como eres. Exacto. No es que te tratemos mal. Su disco Busca el Amor vio la luz en octubre de 2000, irónicamente el mismo mes de su fallecimiento. Sabemos que hay muchos fans de Manolo Muñoz, pero vamos a recordar algunos datos biográficos. Manuel Muñoz Velasco nació el 14 de marzo de 1941 en La Barca, Jalisco. Sus padres fueron Luis Muñoz y Esther Velasco. Don Luis Muñoz fue un hombre que tenía todos los trabajos del mundo porque salía de uno y llegaba y se iba al otro para mantener a sus 4 hijos, Enrique, Diego, Graciela y Manuel, y a su esposa Esther Velasco. En aquella época en ese pueblo era muy difícil ganar dinero. En esa época y ahora también, yo tengo 2 trabajos, enojarme y contentarme. Es un perezoso. Por su parte, a Esther Velasco, madre de Manolo, no le quedaba otra más que cuidar a sus hijos, y es que con tanto chilpayate, pues tenía que atender a sus 4 niños, pero muy a gusto, ¿verdad? Así como tantas madres mexicanas y guatemaltecas también, porque fíjense que también nos ven desde Guatemala. Un saludo para el país de la eterna primavera. Todo sea verdad, es preciosa, de que existas tú, es preciosa. Prosiguiendo con Manolo, desde que era muy pequeño, Manuel buscaba ayudar a su familia haciendo mandados. El poco tiempo que Manuel y sus hermanos tenía libre lo dedicaban a jugar a que eran músicos, mariachis, y Manuel además jugaba a ser locutor. Ah, mira, igualito que yo. La situación económica de Manuel y su familia empeoró, y ya siendo unos adolescentes decidieron salir de la casa y buscar recursos en otro lugar para ayudar a su familia, de esta manera a Manuel y sus hermanos, Enrique y Diego. Para lo que les alcanzó fue para llegar a Colima, en estado colindante de Jalisco, y se instalaron en un pequeño cuarto que rentaron. Compraron unas guitarras y formaron un trío que tocaba donde ponían canciones de los Panchos, los Dandis, los Tecolines. Salían a las calles, a las fondas, a veces les daban permiso de tocar en los restaurantes y les iba más o menos bien. Los muchachos empezaban a ganar dinero, y una buena parte lo enviaban a su hermana en La Barca, para que ella se lo diera a sus padres. Manuel tenía 13 años en ese entonces.
Durante 4 años estuvieron en Colima y en ese lapso, la voz de niño le cambió a Manolo, por una voz grave, potente, profunda. Por su parte, Manolo quería formar un grupo con una personalidad definida y propuso que fuera un mariachi, pero sus hermanos le replicaron que estaban muy chicos de edad y tocar esas canciones no iba con ellos. Cuando me acerco y la veo sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más contigo. Para ese entonces, además de los hermanos Muñoz, ya había más integrantes de ese grupo informal y decidieron viajar hacia Guadalajara, capital de Jalisco, en México. Llegaron a una estación de radio llamada Canal 58 a pedir que los escucharan y en efecto los escucharon, pero el grupo no tocaba muy bien, lo que lucía ahí era el vozarrón de Manuel y de eso se dieron cuenta los directivos. Al rancho llegó Speedy González. Estas palabras mencionó. Rosita, canto, me vamos a comer frijoles en tortillas con chile. A Manuel le hablaron por separado y le ofrecieron una plaza de locutor, la cual aceptó, pero hacía turnos de 2 horas discontinuas y le estaba afectando en el grupo, y decidió seguir trabajando de locutor y salirse de la banda. Por aquellas épocas que era los años 60, Manuel comenzó a escuchar el rock and roll con cantantes de Estados Unidos, especialmente Elvis Presley, y le gustó tanto que dijo que sería el Elvis de México. Convocó de nuevo al grupo y les propuso formar una banda de rock and roll para hacer covers de la música que estaba de moda. De esta manera crearon los Gibson Boys y comenzaron a recorrer las casas productoras intentando grabar algo. Nadie les quiso producir, pensaban que el nuevo ritmo era pasajero y que el público no los iba a escuchar. En la estación de radio Manolo grabó a su banda, a escondida de los directivos, ya con su demo recorrió de nuevo las disqueras y nadie le quiso comprar sus canciones. Pero Manuel no se rindió tan fácilmente, puso sus demos en casetes en el correo y los mandó a varias disqueras a la Ciudad de México. Uno de esos demos llegó a la compañía Discos Musar y Guillermo Acosta, un ejecutivo los escuchó. En el demo se podía leer el teléfono de quien habían mandado el demo y el ejecutivo marcó a Manuel para platicar sobre el demo y le preguntó por qué no habían ido personalmente. Manuel respondió que no tenían para el pasaje. Guillermo se conmovió por esta confesión y les mandó para el pasaje de ida y prometió que les daría para su regreso. El grupo viajó a Discos Musar finalmente. En el año de 1961 grabaron su primer disco como los Gibson Boys, previo contrato con Discos Musar, ahí apareció como Manolo Muñoz. Mientras producían los discos, Manolo y su grupo regresaron a Jalisco, con bolsas llenas de casete para promocionarse. Como estaba en la radio pidió permiso para poner su demo recién grabado, pero se llevó la sorpresa de que su plaza como locutor ya estaba ocupada. El directivo lo consoló y le dijo que de ahora en adelante sería programador, pero Manolo no podía programar a su grupo porque la lista de canciones que el locutor tenía era larguísima y ellos aún no aparecían allí, para que pasaran su música. Manolo tuvo que hablar con el directivo de Discos Musar para que hablara a la radiodifusora donde él era programador para que pusieran el demo que le habían grabado. El directivo le respondió que nadie quería a los Gibson Boys y le ofreció una serie de presentaciones para promocionar su disco en la Ciudad de México. En la Arena Coliseo se había anunciado un concierto con bandas de rock. En la cartelera estaban muchos grupos de varias partes de la República Mexicana, entre ellos el de Manolo, de Jalisco. Los directivos de la disquera advirtieron a los Gibson que tuvieran mucho cuidado porque las bandas de la Ciudad de México no querían a los fuereños. Antes de que le tocara al grupo de Manolo, pasó una banda y el público los interrumpió y los corrió arrojándoles lo que tenían a la mano, incluso comida. Esto aterró a los músicos de Jalisco y pensaron en no salir, pero ya estaban ahí y salieron. Los muchachos comenzaron a tocar y el público se volcó en aplausos, fueron un éxito a pesar de que tocaron 1 o 2 canciones. Esa tocada fue muy importante porque se encontraban transmitiendo en vivo varias radiodifusoras escuchadas en México y en otras partes del mundo, además que había productores buscando nuevas bandas. Por fin, después de muchos años y esfuerzos, se reconocía el talento de los chicos, pero principalmente la voz de Manolo. Los ejecutivos de la disquera lo celebraron, pero de nuevo, ofrecieron a Manolo un contrato, pero como solista. Manolo no tuvo otra que aceptar, con la promesa de que ayudaría a su grupo cuando tuviera posibilidad.
Los publicistas le explicaron que la gente aceptaba a muchachos guapos, como Elvis, como Enrique Guzmán, como César Costa, como Alberto Vázquez, pero él estaba poco agraciado, y si quería entrar en el gusto del público debía cambiar esos lentes que usaba, gruesos, cuadrados. Manolo les dijo que no, y desde ese día esos lentes formaron parte de su imagen. Él dijo que triunfaría así, con esa cara, pero que triunfaría por su talento, cosa que le sobraba y que les faltaba a los muchachitos guapos de esa época. Pero también habemos guapos con talento. Y tampoco no eres ni guapo, ni simpático, ni buena onda, ¿eh? De ahí en adelante vinieron los éxitos, uno tras de otros, las giras, las presentaciones en radio, televisión, sus participaciones en el cine. Tener de nuevo alegría de ver tus ojos noche y día. Todo parecía que iba viento en popa, sin embargo, esa aparente tranquilidad le daría al cantante y actor una sorpresa. Uno de los episodios más terribles de Manolo fue el día que casi se va de este mundo. Como a las 7 de la mañana del 26 de noviembre de 1976, Manolo llegó a su casa en la colonia Prado Coapa para preparar el equipaje que ocuparía en una presentación en Veracruz. Su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, y él tuvieron una de tantas discusiones por problemas de celos de la señora. Manolo Muñoz tenía en ese entonces 35 años, no sabía que estaba a punto de volverse noticia, y de las malas. A las 9:12 horas del 26 de noviembre de 1976, en la habitación principal de una vivienda de la colonia Prado Coapa, paramédicos de la Cruz Roja encontraron a dos niños llorando mientras observaban a su papá caído y a su mamá histérica. Al lado del hombre, inconsciente, había un arma. Se trataba de Manolo Muñoz, famoso intérprete del Acapulco Rock, músico desde finales de los años 50 y actor desde los 60. Que había llevado la discusión al punto de registrarse un herido de gravedad. Más tarde trascendieron ambos testimonios, el de Angélica y el del propio Muñoz. Al ser interrogada por las autoridades, Angélica Ayuso declaró que había tenido una discusión con su esposo, quien ya bebido, la golpeaba con un arma en la cabeza. En una oportunidad que tuvo cuando logró doblarle las manos, y entonces escuchó una detonación y vio a su esposo desplomarse, al caer al suelo, pidió que le hablaran a un médico. Manolo agonizaba debido a la gravedad del área de su tórax, recibió el proyectil entre el hígado, el pulmón y el riñón. Angélica, la esposa del ícono del rock en español, definió su matrimonio como un tormento, además, expresó que a veces lo idolatraba, pero también lo odiaba. Hay mañanas en que se muestra repulsivo a todo lo que le rodea, pero, en cambio, en momentos se inspira y ama a la vida, manifestó. Tras salir negativa en las pruebas que la inculpaban, logró su libertad. No quiso levantar cargos en contra de su marido y, en cambio, deseó su pronta recuperación. Mientras era trasladado en la ambulancia, Manolo Muñoz manifestó que su esposa se había molestado porque llegó tarde a casa. El cantante aclaró la tragedia y confesó que era el responsable de los eventos, pues reconoció que se ofuscó cuando sacó la pistola y comenzó a golpearla. Pero al parecer todo fue un incidente, muy lamentable. Aunque no se ofreció mayor explicación sobre el hecho, sí se sabe que la prueba de parafina confirmó que el cantante y nadie más fue quien jaló el gatillo. Manolo recibió atención médica en la cama 7 de un hospital de la Cruz Roja, donde los doctores negaron la petición de amigos y seguidores para trasladarlo al centro médico, por el riesgo que implicaba para mantenerlo estable. Después de 3 días, los médicos lograron estabilizarlo y darlo de alta. Las notas de la prensa de ese entonces recordaron que no era la primera vez que Manolo Muñoz había estado envuelto en escándalos de este tipo, ya que en 1962 pagó una fianza de 25,000 pesos por agresión contra la fotógrafa Marta Robles Gutiérrez. En esta desgracia no faltó el lado chusco, esto, por intervención de Carmen Salinas. En una transmisión por redes sociales, Carmen Salinas recordó que Manolo trabajaba en el Teatro Blanquita. Margo Su, la gerente del teatro en ese entonces, le dijo que la acompañara porque habían baleado a Manolo. Carmen habló con una señorita, quien le explicó que no podía pasar, solo familiares muy cercanos. Oye, soy fulana,
voy con la empresaria del Teatro Blanquita, hazme el paro y te doy una feriecita para que te sirva. La mujer aceptó y les dio indicaciones que llegaran y se pusieran lentes. Que se dirigieran al baño y que ahí ella las esperaría con batas, gorras y tapabocas de enfermeras. Llegaron y se metieron al baño y ya las estaba esperando una enfermera. A mí me quedaba chica la bata porque en aquella época estaba yo más barrigoncita, dijo Carmen. También dijo que estaba muy delicado, Dios lo salvó de balazo y que Margo su lo quería, porque le llenaba el Teatro Blanquita. Cuando llegamos yo le agarraba el pulso, no sé nada de eso, pero le agarraba el pulso. La china hacía como que veía los aparatos. Llegaron 2 doctores de verdad y nos preguntaron qué hacíamos, les dijimos que trabajando, pero respondieron que allí no tenían enfermeras chinas y nos pidieron que nos quitáramos el cubrebocas, allí nos descubrieron. Sabían quiénes éramos, y les explicamos que solo queríamos ir a ver a nuestro querido amigo y colega. Nos explicaron por qué no podíamos estar en terapia intensiva y nos pidieron que nos retiráramos. Fuimos con la enfermera que nos había prestado las batas, las entregamos y ella nos dio nuestras bolsas y nuestras ropas, yo le di una feriecita para que se alivianara. Manolo la libró y volvió al mundo del espectáculo una vez recuperado. Dice el dicho que no hay mal, que por bien no venga. Ese accidente que casi se lleva al actor y cantante, lo catapultó como nunca en su carrera. Desde que se dio la noticia de su accidente, las estaciones de radio no paraban de poner su música, algunos noticiarios dijeron que había pasado a mejor vida. Los periódicos cubrieron desde el primer momento la notica, estaba al tanto de lo que ocurría en las Cruz Roja. Manolo ya era famoso, pero se convirtió en una celebridad más allá de cualquier proporción. Todo el día ponían su música y en las tiendas de discos no paraban de vender. Una de las canciones que más se escuchó fue Llamarada, del colombiano Jorge Villamil, grabada originalmente por Manolo en 1976. Muchos medios de comunicación y responsables insistían en que había trascendido y ya no estaba en este mundo. Fue la misma Carmen Salinas, por medio de esa transmisión en sus redes sociales, la que contó una anécdota que ha quedado en la historia del mundo del espectáculo, pues confesó que ella misma le había dado cuello a Manolo. En esa época Manolo era la estrella en el Teatro Blanquita y le tocaba cerrar la función. Margo Su era la directora del teatro y Carmen Salinas le ayudaba. Allí sucedió algo muy raro. Manolo era la estrella, pero no llegaba, y la gente estaba muy enojada. La china me decía, muy nerviosa por la reacción de la gente, gorda, a ver qué haces. Margo insistía en que Carmen saliera a entretener al público por la demora de Manolo, pero Salinas no tenía nada para decirle a la gente que estaba muy pero muy molesta. Por fin, Carmen Salinas salió. Iba con sus pantuflas y con su bata de descanso, agachada, sollozante. Se paró en medio del escenario llorando. Respetable público, estamos muy tristes todas las gentes del teatro. ¿Se acuerdan cuando hirieron a Manolo Muñoz? La gente comenzó a guardar silencio. Estamos muy tristes porque acaba de volver a ocurrir y ahora sí, Manolo Muñoz se nos fue. Y quiero pedir un minuto de aplausos para ese gran cantante. La gente aplaudió y lloró por su ídolo. Mientras Manolo andaba, pero bien persa, ya ven que le gustaba el traguito y echarse su pocarito. Contaría Carmen Salinas. Al otro día los periódicos no perdonaron a célebre intérprete de la corcholata. Muchos años después, ella se justificaría diciendo que solo con esa mentira pudo salvar al Teatro Blanquita. Carmen Salinas mata a Manolo Muñoz. Sí, pero ¿saben qué? Salvé la primera vez, esa fue la primera vez, el Teatro Blanquita. Después de 5 años alejado de los escenarios por problemas con su disquera, el Flaco Muñoz dijo que comenzaría a promocionar su nuevo disco en junio del año 2000, presentándose en programas como Al Fin de Semana y en Hoy, en los que cantaría un popurrí de sus éxitos. También anunció que recorrería varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.
Sin embargo, su última aparición pública sería en la celebración de los 50 años de carrera artística de la actriz Angélica María y una entrevista en la que además de dar a conocer todos los detalles de su disco se declararía enemigo de playback. Allí también dijo que su secreto para conservar su salud para estar lo más tranquilo posible. Y hoy es el momento del adiós. 2 semanas después de esa entrevista, Martín Muñoz, su hijo, declaró que planeaba reunirse con su padre en su casa, por lo que acudiría al condominio, pero en vista de que durante varios minutos su padre no respondió el teléfono ni respondía su llamado, lo fue a buscar y por una ventana del edificio lo vio tirado en el suelo de una de las habitaciones. Llévatelo, para siempre mi recuerdo, anda y llévatelo. De inmediato rompió la ventana para entrar y atenerlo. Estaba inconsciente y de inmediato habló para que lo trasladaran al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Los médicos dijeron a sus hijos que Manolo se encontraba en coma. Al poco tiempo les informaron que Manolo estaba en un estado vegetativo y les recomendaron que comenzaran los preparativos para su despedida. Los hijos habían llevado un pequeño radio y uno de ellos le puso una canción a su padre que se encontraba en la cama de hospital. Manolo sonrió y sus familiares fueron corriendo a ver al médico, pensando que había vuelto a tener conciencia. Los médicos acudieron a verlo pero dijeron que era un reflejo, muy común en pacientes que se encontraban en el estado que el cantante y actor estaba, y confirmaron el diagnóstico. El 30 de octubre del año 2000, después de 6 días de estar internado, Manolo Muñoz, el Seño Llamarada, pasó a mejor vida. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. Le sobrevivieron sus hijos Maximiliano, Cintia y Martín. El velorio del cantante y actor fue en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, de la Ciudad de México. Allí se dieron cita familiares a algunos admiradores, pero sorprendería la falta de personalidades del espectáculo, pues a pesar de la larga lista de cantantes y actores que siempre se mostraron cercanos a Manolo, la ausencia de representantes de la Asociación Nacional de Actores y Figuras de la Música como Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Velázquez, rocanroleros que muchos recordaban como sus grandes amigos, sorprendería la presencia de la actriz Angélica María, quien dedicó algunas horas a la ceremonia y dar el pésame a los 3 hijos del fallecido cantante. Se rumoró que muchas de las ausencias eran por las disputas que Manolo llegó a tener con sus colegas en sus últimos años, pues más allá de su gran talento, su carácter fuerte también llegó a acaparar la mirada de muchos centros de uniones y eventos del mundo del espectáculo en los que, algunos testigos, recuerdan cómo Manolo se mostraba agresivos bajo los efectos del alcohol. El ataúd con sus restos partiría al Panteón Mausoleos del Ángel, siendo despedido entre aplausos y gritos de fanáticos que asistieron. ¡Que viva el rock and roll!, gritaban a lo lejos. Sus restos fueron sepultados en medio de una presentación acústica por parte del trovador Eduardo Torres, quien interpretó Llamarada como canción de despedida. En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Algunos cantantes famosos llegan a la cúspide de la fama con mucho esfuerzo. Su voluntad y su talento los impulsa. Aunque las modas pasan, ellos siguen en el gusto del público por su gran calidad. La vida, que como dice la canción da sorpresas, puso a Manolo Muñoz en circunstancias que estuvieron a punto de quemarlo y dejarlo en el olvido eterno. Por fortuna, para su legado musical, eso no ocurrió. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No se te olvide darnos like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos. Hasta la próxima.